Una vez culminado el periodo de receso, se conforma sala de decisión número 1 de oralidad del Tribunal Administrativo de Boyacá, integrado por los magistrados doctora Clara Elisa Cifuentes Ortiz y doctor Luis Ernesto Arciniegas Triana, así como el suscrito magistrado Fabio Iván Afanador García, para surtir audiencia de alegaciones y juzgamiento. De esta manera se le concede el uso de la palabra a los intervinientes hasta por 20 minutos y los exhorta para que sean claros, concisos y se circunscriban al planteamiento de la fijación del litigio. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado. Muchas gracias, señoría. Hago extensivo un saludo cordial a los miembros de la sala de decisión, honorables magistrados. Me permito presentar alegatos de conclusión de la siguiente forma. En el presente caso y de acuerdo a la fijación del litigio establecido en esta audiencia, el problema jurídico se circunscribe a dos aspectos fundamentales. El primero, la reliquidación de la pensión de jubilación de una docente, y en segundo lugar a la procedencia o no de la indexación de la primera mesada pensional de esta docente demandante, señora Gloria Galindo Gil. En el primer aspecto, en relación con la reliquidación de la pensión docente, se ha establecido por la ley y por la jurisprudencia que al no existir norma especial aplicable para liquidación, reconocimiento y reliquidación de la pensión de los docentes en virtud del régimen de transición de la ley 100, debemos acudir a las normas establecidas o a los preceptos establecidos en la ley 33 y 62 del 85, normas que establecen la reliquidación de la pensión con la inclusión de los factores objeto de cotización durante el último año de servicio. En este caso debe acogerse la interpretación más favorable emitida por el Honorable Consejo de Estado en relación con los factores que han de incluirse en la liquidación de la pensión de jubilación. Así pues se ha establecido en sentencia de unificación del 4 de agosto del 2010, donde se establece que todos aquellos emolumentos que se reciban de manera periódica y habitual por el servidor público, en este caso por el docente, han de incluirse dentro de la base de liquidación de la pensión. Y si sobre los mismos no se efectuaron los descuentos, en la sentencia se podrá ordenar que se haga el descuento sobre los mismos, sobre los cuales no se hizo en su debido momento, esto para asegurar pues la sostenibilidad del sistema pensional y atendiendo a principios de igualdad, equidad y solidaridad. De esta forma tenemos que mi poder dante, la señora Gloria Galindo Gil, trabajó por más de 20 años al servicio o ramo docente y fue retirada del servicio oficial conforme se demostró dentro del proceso a partir del 1 de mayo del 2004, es decir, el último año de servicio oficial es el interregno de tiempo comprendido entre el 1 de mayo del 2003 al 30 de abril del 2004. Dentro de este interregno de tiempo, que fue su último año de servicio, tenemos que devengó los factores de asignación básica, prima de alimentación, prima de grado, sobresueldo del 20%, prima de vacaciones y prima de Navidad. La entidad demandada, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al momento de reconocer la pensión, tuvo en cuenta exclusivamente la asignación básica, es decir, dejó por fuera los otros factores como son la prima de alimentación, de grado, sobresueldo del 20%, prima de vacaciones y prima de Navidad. Estos factores salariales, conforme al certificado de factores sobrante a folio 27 y 28, están debidamente acreditados como devengados en el último año de servicio y como tal deberán incluirse en el ingreso base de liquidación de la pensión de la docente. Evacuado esta primera etapa o esta primera fase de la fijación del litigio, en segundo orden tenemos que establecer la procedencia o no de la primera mesada pensional. En este caso se ha establecido que mi poder dante la señora, o se probó que mi poder dante la señora Gloria Galindo Gil se retiró en el año 2004. A esa fecha ya tenía los 20 años de servicio docente, sin embargo no había cumplido los 55 años de edad. Significa que la pensión por el cumplimiento del requisito de edad tiene efectos fiscales a partir del día siguiente del cumplimiento de los 55 años, esto es el 29 de noviembre del año 2006. La entidad demandada Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en la resolución 0417 del 10 de abril de 2007, por medio de la cual le reconoció la pensión,
No solo tuvo en cuenta la asignación básica exclusivamente, sino que no indexó esa primera mesada pensional, es decir, no trajo valor presente aplicando el IPC y en desmedro de los intereses pensionales de mi poder dante esa primera mesada pensional por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, de esta forma, este es un caso especial de ella porque pues, se retira antes de cumplir la edad, entonces es procedente que se efectúe esa indexación de esa primera mesada, repito, para que no exista una pérdida del poder adquisitivo de la moneda legal, así como lo ha sostenido pues, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el mismo Consejo de Estado. De esta forma, pues ruego a los honorables magistrados en la sala de decisión se acojan las pretensiones de la demanda, ordenando la reliquidación de la pensión con los factores del último año de servicio y asimismo ordenando al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio que proceda a indexar esta primera mesada pensional. No siendo otro el objeto de la presente, de esta forma dejo presentados los alegatos. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la señora apoderada de la entidad demandada. Muchas gracias, honorable magistrado. Un cordial saludo igualmente para los dos magistrados que integran la sala de decisión. En aras de garantizar la defensa de mi representada y atendiendo las directrices que me da la misma, procedo a presentar mi alegato de conclusión en los siguientes términos. Teniendo en cuenta que la demandante en el presente caso es docente, por tal razón se rige por la Ley 91 de 1989, donde se estableció en su artículo 15 lo relacionado con el régimen de prestaciones económicas y sociales de los docentes, señalando además que el régimen aplicable depende de la fecha de vinculación al servicio público, según el numeral primero, que a la letra dice, abro comillas, los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 para efecto de las prestaciones económicas y sociales mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, decreto 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 o que se expidan en el futuro con las excepciones consagradas en esta ley, cierro comillas. Como quiera que la demandante se vinculó a la docencia el 23 de abril de 1974, por tal razón le es aplicable el régimen vigente que tenían en su entidad territorial, es decir, el contenido en la Ley 33 de 1985. En relación con los factores salariales, base para la liquidación de la pensión, el artículo primero de la Ley 62 del 85, por el cual se modificó el artículo tercero de la Ley 33 de este año, señaló, abro comillas, todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier caja de previsión deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha caja, ya sea que la remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los siguientes factores cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio, cierro comillas. De las anteriores citas normativas se tiene que la pensión que en derecho corresponde al accionante debe calcularse teniendo en cuenta el 75% de los distintos factores salariales consagrados en la Ley 62 del 85 y devengados en el último año de servicio, por lo que se concluye en el presente caso que no le asiste razón a la demandante cuando afirma que mi representada debió liquidar su pensión sobre todos los factores salariales por ella devengados sin estar consagrados en el artículo primero de la Ley 62 de 1985. La Ley 33 del 85 es clara en establecer que las pensiones de los empleados oficiales se liquidarán sobre los factores que hayan servido de base para calcular los aportes, siempre y cuando estos sean de aquellos taxativamente señalados en la Ley 62 de 1985, con lo que se propende por la sostenibilidad del sistema. Por tal razón, no puede mi representada motu propio reconocer como factores salariales para determinar el ingreso base de liquidación aquellos que no se encuentren listados en las normas que establecen para aplicar a cada caso en particular.
Por tal razón, en los anteriores términos pongo a consideración de la sala de decisión mi alegato de conclusión, solicitándole respetuosamente se sirva a negar las pretensiones de la demanda por cuanto al accionante no le existe aquí el derecho reclamado. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la señora agente del Ministerio Público para el concepto. Gracias, su señoría. Gracias, honorables magistrados. Establecido como se encuentra la fijación del litigio, el Ministerio Público hará un breve análisis fáctico probatorio y un análisis jurídico para establecer las razones por las cuales se debe aplicar la norma en este caso. En el análisis fáctico probatorio se establece que de acuerdo al certificado de tiempo de servicios que obra en el expediente a folios 2426, la demandante acredita 20 años de servicio en la docencia por el periodo continuo comprendido entre el 23 de abril de 1974 al 30 de abril de 2004, donde se produjo el retiro. Adicionalmente, se establece que la demandante cumplió 55 años de edad el 28 de noviembre de 2006. En segundo lugar, se establece que mediante resolución número 417 del 10 de abril el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Ministerio reconoció pensión vitalicia de jubilación efectiva a partir del 29 de noviembre de 2006, teniendo en cuenta como año base de la liquidación el comprendido entre el 01 de mayo de 2003 y el 30 de abril de 2004. Y como factor salarial de liquidación, la asignación básica del último año de servicio, resolución que obra a folios 16 y 17. Mediante derecho de petición que obra a folios 19 y 20, la demandante, a través de su apoderado, solicita la reliquidación de la pensión con todos los factores salariales recibidos en el último año de servicio. Este derecho de petición fue radicado el 31 de agosto de 2012. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante resolución número 4832 de 20 de agosto de 2013, negó la reliquidación con fundamento en que la educadora adquirió el estatus en vigencia del artículo 3 del decreto 3752 de 2003, documento que obra a folios 22 y 23. Y como tercer punto, en el último año de servicios se establece que en el último año de servicios, 1 de mayo de 2003 al 30 de abril de 2004, la demandante recibió pagos por concepto de asignación básica, prima de alimentación, prima de grado sobre sueldo mensual del 20% según ordenanza 23, prima de vacaciones y Navidad, conforme se acredita con el certificado de salarios y de vengados que obra a folios 27 y 28 del expediente. En cuanto al régimen jurídico que procedería a aplicar en este caso, considera el Ministerio Público que conforme a los antecedentes fácticos que se acreditan, se puede establecer que el régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de la pensión de jubilación de la demandante es el previsto en la Ley 33 de 1985, no como lo señala la demandada, pues habrá de tenerse en cuenta en materia, pues así lo señala la demandada, pero no con los factores que le está liquidando la demandada. Habrá de tenerse en cuenta en materia prestacional que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 estableció la edad de 55 años y la liquidación de la pensión con el 75% del salario que sirvió como base de los aportes durante el último año de servicio. Y el parágrafo del artículo 2 estableció que se exceptúa de la aplicación a los empleados oficiales que a la fecha de la promulgación hubieran cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio para los cuales se continúan aplicando las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad, y también exceptuó aquellos que disfruten de un régimen especial de pensiones. Con el proceso de nacionalización de la educación que se inició con la Ley 43 del 75, se le respetó a los docentes del orden departamental que se convirtieron en nacionalizados el régimen que en materia prestacional los gobernaba,
Y como resultado de este proceso se despidió la Ley 91 del 89, por la cual se creó el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la cual quedó plasmado en el artículo segundo parágrafo que las prestaciones sociales del personal nacional causadas hasta la fecha de la promulgación de la ley se reconocerían y pagarían de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional aplicables a dicho personal, y que las prestaciones sociales del personal nacionalizado causadas hasta la fecha de promulgación de la ley se seguirían reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975. De tal suerte que a los docentes que pertenecían al orden departamental, nacionalizados por virtud de la Ley 43 del 75, cuyas prestaciones se causaron hasta la fecha de promulgación de la Ley 91 del 89, las normas que gobiernan aspectos son normas que regulan y gobiernan las prestaciones, como en este caso las previstas en la Ley 33 del 85 y su decreto reglamentario y la ley 62 del mismo año. En la misma forma, la Ley 60 del 93, en su artículo 60, inciso tercera, preceptuó que el régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados serían los reconocidos por la Ley 91 del 89, y las prestaciones en ella reconocidas serían compatibles con pensiones o cualquier otra remuneración, sin perjuicio con ello que los docentes del sector oficial gozaran de un régimen especial de pensiones, por lo que cabe concluir que no significa que los docentes tengan un régimen especial de pensiones y que estas prestaciones siguen sometidas al régimen legal anterior, que no es otro que la Ley 33 del 85, conforme lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, entre otras en la sentencia radicada con el número 2009-38401 del 9 de abril de 2014, siendo magistrado ponente consejero ponente el doctor Luis Rafael Vergara Quintero. Ha señalado: ello no significa que los docentes del sector oficial gocen de un régimen especial de pensiones, por lo que cabe concluir que estas prestaciones siguen sometidas al régimen legal anterior, que no es otro que el de la Ley 33 del 85. También la Ley 115 del 94, que contiene la Ley General de la Educación, estableció en el artículo 115 que el régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 del 89, en la Ley 60 de 1993 y en la Ley 115 del 94, ratificando asimismo que la Ley 33 del 85 seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, ha reconocido la referida jurisprudencia del Consejo de Estado que las pensiones de jubilación de los docentes reconocidos en su tiempo al amparo de la Ley Sexta de 1945 o el Decreto 3135 del 68, antecesora de la Ley 33 de 1985, lo fueron bajo disposiciones generales de pensiones del sector administrativo que no tuvieron el carácter de especiales. Es por estas razones que concluye el Ministerio Público que, encontrándose acreditado que la demandante laboró como docente dentro del periodo comprendido entre el 23 de abril de 1974 al 30 de abril de 2004, su situación particular se rige por el artículo 15, numeral primero de la Ley 91 de 1989, en cuanto señala que a los docentes que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 para efectos de prestaciones económicas y sociales mantendrán el régimen prestacional que ha venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. En materia de pensión de jubilación, en consecuencia, es aplicable la Ley 33 de 1985, la cual estableció en su artículo primero que el tiempo de servicio sería de 20 años y una edad de 55 años, requisitos que la demandante había acreditado ampliamente para la fecha de la solicitud de reconocimiento de la pensión.
Ahora bien, en relación con la liquidación de la prestación pensional, estima esta agente del Ministerio Público que la señora Gloria Galindo Gil tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 33 del 85 y 62 de 1985, equivalente al 75% del promedio del salario que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio y el listado que establece la Ley 62, y teniendo en cuenta los factores del último año. Lo anterior en cumplimiento de la tesis mayoritaria de la sección segunda del Consejo de Estado adoptada en la sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 112-2009, magistrado ponente, doctor Víctor Alvarado Ardila, según la cual se deben tener en cuenta los factores salariales devengados por el funcionario durante el último año de servicio, que en el presente caso, según consta de folios 27 y 28 del expediente, se traducen en la asignación básica, prima de alimentación, prima de grado, sobresueldo del 20% y las primas de Navidad y de vacaciones. En relación con la pretensión de la indexación de la primera mesada pensional, considera esta agencia del Ministerio Público que se debe acceder a la petición. Sin embargo, observa que dicha pretensión, aún no habiendo sido agotado su vía gubernativa porque no se hizo la reclamación también en al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, ya que revisado el derecho de petición no se mencionó que la reliquidación también se tuviera en cuenta la indexación de la primera mesada pensional. Considera el Ministerio Público que a la luz de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, la sentencia 1073 de 2012, que ha considerado que la actualización de la primera mesada pensional es un derecho que exigible, y que hace parte de un derecho fundamental de la pensión y del mínimo y de la protección del mínimo vital, por cuanto considera que se produce cuando ha transcurrido un tiempo considerable respecto al momento del retiro del servicio y en este caso se hizo a partir del 1 de mayo, y el reconocimiento de la pensión se hizo a partir del 29 de noviembre de 2006, se constituye en un derecho cierto y que se debe exigir y que debe ser reconocido también como lo solicita el demandante. Relación con la pretensión, la excepción de prescripción que propuso la parte demandada, esta prosperará parcialmente por cuanto se observa que la solicitud de reliquidación de la pensión se radicó el 31 de agosto de 2012 y que el reconocimiento de la pensión y la notificación de la misma se hizo el 10 de abril de 2007, por tanto han transcurrido más de 3 años para reclamar su derecho y deberá decretarse así en ese sentido. Este es el concepto del Ministerio Público, su señoría. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Con el consentimiento de los demás integrantes de la sala, procede el suscrito en representación de la sala a proferir decisión de fondo que culmine en esta instancia con la controversia puesta de presente por Gloria Galindo Gil contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, toda vez que existe unanimidad frente a la decisión que aquí se toma. Para la sala es claro que el problema jurídico versa en dos aspectos, tal como fue reseñado al momento de la fijación del litigio. Uno, referente a la indexación de la primera mesada pensional, y el otro referente a la petición de liquidación o reajuste del derecho pensional para que se incluyan todos los factores salariales devengados en el último año de prestación del servicio. Y frente a tales problemas jurídicos, la sala responde a los dos favorablemente y por tal motivo se accederán a las pretensiones de la demanda, toda vez que frente a estos dos puntos del problema jurídico le asiste razón a la parte demandante en su reclamo. Para la sala no existe controversia alguna, toda vez que así fue
definido al momento de la fijación del litigio en cuanto a la fecha de ingreso al servicio público de la docencia. Se tiene que la demandante Gloria Galindo Gil se vinculó el día 23 de abril del año 1974 como docente nacionalizada de la Escuela Sochaquirá Arriba de Guayatá hasta el día 30 de abril del año 2004, fecha esta en la que se produjo el retiro definitivo del servicio, punto sobre el cual tampoco existe controversia, toda vez que así fue aceptado por la entidad demandada y existe plena prueba que así lo acredita. Tampoco existe controversia alguna en cuanto a la existencia de la resolución número 0417 del 10 de abril del año 2007, proferida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconociendo a la demandante la pensión vitalicia de jubilación a partir del día 29 de noviembre del año 2006. Existe el certificado de salarios devengados por la demandante, expedido por la Secretaría de Educación de Boyacá, en donde se verifica los factores salariales devengados por la demandante durante el año anterior a la adquisición de su estatus de pensionada. En este caso, mejor durante el año anterior a la fecha de retiro, toda vez que el estatus de pensionada se produjo luego de la fecha de retiro de la demandante. Y en esta certificación se afirma que la demandante recibió asignación básica, prima de alimentación, prima de grado, prima de vacaciones, sobre sueldo mensual del 20% y prima de Navidad. Finalmente, también se acredita, y no está en discusión, la existencia de la resolución número 004832 del 20 de agosto del 2013, mediante la cual la entidad accionada negó la petición de revisión y reliquidación de la pensión de jubilación del actor. Ahora bien, frente a la pretensión de indexación de la primera mesada pensional, la Sala recuerda que de conformidad con el artículo 53 de la Constitución, el Estado debe garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Y a partir de esta norma constitucional nace un derecho fundamental de los pensionados a conservar el poder adquisitivo de su mesada pensional, derecho que trae inmerso, tal como lo ha planteado de manera reiterada y unificada la Corte Constitucional y la jurisprudencia del Consejo de Estado, trae inmerso la indexación del ingreso base para liquidar la primera mesada pensional. Los artículos 13 y 46 constitucionales determinan la protección a las personas de la tercera edad y de su mínimo vital, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto ha manifestado que la mesada pensional es un mecanismo que garantiza el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, porque esta prestación periódica dineraria permite a los pensionados acceder al conjunto de prestaciones constitutivas del mismo. Por lo tanto, la actualización periódica de esta prestación es simultáneamente una garantía del derecho al mínimo vital y una medida concreta a favor de los pensionados o personas de la tercera edad y por lo tanto sujetos de especial protección constitucional. Así lo ha manifestado la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia C-862 del 2006, siendo magistrado ponente el doctor Humberto Antonio Sierra Porto. De conformidad con lo anterior, dirá la Sala que el derecho a mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionales no solo se remite a la actualización de las mesadas a partir de su reconocimiento, sino que también deviene la obligación de actualizar la base salarial o el ingreso base de liquidación con el fin de calcular la primera mesada. Ese es el significado de la indexación de la primera mesada pensional.
La indexación de la primera mesada pensional cobra importancia en aquellos casos como por ejemplo el presente caso de la demandante Gloria Galindo Gil, tal como lo ha manifestado el apoderado de la parte demandante y lo ha resaltado la señora agente del Ministerio Público en su concepto. Cobra especial importancia cuando una persona se retira de su empleo porque completa el tiempo de servicio establecido para acceder a la pensión de vejez, pero a la vez no cumple la edad requerida para ello, y razón por la cual debe esperar a alcanzarla para hacerse acreedora de esta prestación, lo cual puede significar el transcurso de varios años, como lo fue en este caso, en donde desde el momento del retiro de la demandante al momento del reconocimiento del derecho pensional transcurrieron cerca de 3 años. Si bien la base para liquidar la primera mesada pensional son los factores salariales devengados en el último año de trabajo, el transcurrir del tiempo genera que al momento del cumplimiento de la edad y de la liquidación de la primera mesada, la inflación como fenómeno de desvalorización haya producido que los valores no correspondan realmente a los que se percibía en la época del retiro. Por esta razón es evidente la necesidad de realizar por equidad la actualización de dichos valores con el fin de que el monto de la primera mesada pensional se aproxime realmente al salario que la persona ganó mientras estuvo activa laboralmente. Para actualizar el salario base de liquidación de la primera mesada pensional se puede utilizar la denominada indexación, que es solo uno de los mecanismos de actualización de las obligaciones laborales dinerarias, el cual consiste en la adecuación automática de las magnitudes monetarias a las variaciones del nivel de precios con el fin de mantener constante el valor real de estos, para lo cual se utilizan diversos parámetros que solos o combinados para lo cual se utilizan diversos parámetros, solos o combinados entre sí. Precisamente la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU, sentencia de unificación 120 del 2003, con ponencia del magistrado Álvaro Tafur Galvis, ratificó como derecho fundamental constitucional el mantener el poder adquisitivo de las pensiones, el cual resulta ser la base para resolver aquellos problemas jurídicos que se desprenden de la indexación de la primera mesada pensional. En dicha oportunidad, la Corte Constitucional recordó que el derecho a la actualización de la mesada pensional es un derecho de todos los pensionados, pues no puede ser reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato diferenciado en esta naturaleza carecería de justificación constitucional y se torna, por tanto, en un trato discriminatorio. Finalmente, la Sala insiste en que el derecho constitucional a la actualización de las pensiones incluye la garantía a la indexación de la primera mesada pensional, el cual es de naturaleza fundamental y que es una garantía predicable de todos los pensionados con independencia del origen legal o convencional de la prestación. De esta manera, entonces, la Sala, frente al primer problema jurídico, lo resuelve favorablemente a las pretensiones de la parte demandante. En relación con el problema jurídico relacionado con la reliquiación de la pensión de jubilación de la demandante, la Sala no se detendrá en hacer un estudio del marco normativo, toda vez que existe suficiente jurisprudencia por parte del Consejo de Estado y una sentencia de unificación que orienta las determinaciones en sede judicial y en sede administrativa frente al tema de las reliquiaciones pensionales. En el caso concreto, la Sala observa que la negativa de la entidad demandada frente a la reliquiación pensional se fundó en lo siguiente: que de conformidad con lo señalado en el artículo 3 del decreto 3752 del año 2003, el cual señala que la base de liquidación de las prestaciones sociales que se causen con posterioridad a la expedición de la ley 812 del 2003, a cuyo pago se encuentre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no podrán ser diferentes a la base de cotización sobre la cual realiza aportes el docente.
por lo que teniendo en cuenta la fecha de publicación de la mencionada norma y atendiendo a la fecha de causación de las prestaciones de la demandante, en este caso año 2006, los únicos factores salariales que se deben tener en cuenta a juicio de la entidad demandada son la asignación básica mensual, el sobresueldo de directivos docentes y horas extras si sobre ellos se hicieron las cotizaciones al fondo del magisterio. Frente a la posición de la entidad demandada, la sala destaca, y así ha sido reiterado por parte de este tribunal en sus distintas salas de decisión, que el hecho para determinar la norma aplicable no es la época de causación del derecho para efectos de los docentes, sino la fecha de vinculación al servicio de la educación pública. Y frente a lo anterior, la sala encuentra probado que la demandante ingresó a prestar sus servicios como docente el día 23 de abril del año 1974, razón por la cual en materia de factores salariales para determinar la pensión es aplicable el régimen contemplado en las leyes 33 y 62 de 1985 y no el marco normativo planteado por la entidad demandada frente a la ley 812 del 2003. Atendiendo a la unificación jurisprudencial hecha por el Consejo de Estado en su sección segunda, en sentencia del 4 de agosto del año 2010, en materia de liquidación pensional para aquellos servidores que quedaron amparados por las leyes 33 y 62 de 1985, como lo es el caso del accionante, se debe tener en cuenta, y así lo hará esta sala, todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, es decir, para el presente caso, asignación básica, la prima de alimentación, la prima de grado, la prima de vacaciones, la prima de Navidad y el sobresueldo del 20%, según certificación emitida por la Secretaría de Educación de Boyacá, que reposa a folios 27 y 28 del cuaderno principal. Tanto la ley 812 del 2003 como la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y la posición también reiterada de este tribunal consagran como fecha determinante para establecer el régimen pensional la fecha de vinculación a la docencia y no la de adquisición del derecho. Y teniendo en cuenta que en el presente caso la señora Gloria Galindo Gil es docente desde abril del año 1974, la sala concluye y repite que debe aplicarse lo establecido en las leyes 33 y 62 de 1985 y la sentencia de unificación de la sección segunda del Consejo de Estado. Por consiguiente, a juicio de la sala, la demandante tiene derecho a que se le reliquide su mesada pensional con inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus de pensionada, teniendo en cuenta para tal efecto la asignación básica, la prima de alimentación, la prima de grado, una 12ª parte de la prima de vacaciones, una 12ª parte de la prima de Navidad y el sobresueldo del 20%. Lo anterior sin perjuicio de que se efectúen los descuentos correspondientes a los aportes que debieron hacerse por cuenta de los factores que han de incluirse en la reliquidación y sobre los cuales no se haya efectuado deducción legal. Ahora bien, en relación con la excepción de prescripción de las mesadas pensionales, la sala comparte la posición del Ministerio Público y dirá que como a la actora le resulta efectiva la pensión de jubilación a partir del día 29 de noviembre del año 2006, conforme a la resolución número 0417 del 10 de abril del año 2007, y que solicitó la reliquidación de la misma por escrito radicado el día 3 de agosto del año 2012, tal como aparece constancia a folios 19 y 21 del cuaderno principal, resulta claro entonces que ha operado la prescripción a recibir las diferencias por la reliquidación de las mesadas adeudadas con anterioridad al día 3 de agosto del año 2009. Por tal razón, la sala ordenará el reajuste del derecho pensional de la actora a partir del día 29 de noviembre del 2006, pero con efectos fiscales a partir del día 3 de agosto del año 2009,
toda vez que se ha configurado la excepción de prescripción de mesadas pensionales. Las sumas que resulten a favor de la demandante deberán ser actualizadas con fundamento en los índices de inflación certificados por el DANE, teniendo para el efecto la fórmula que ha sido debidamente sustentada por el Consejo de Estado y que tiene por objeto actualizar las diferencias que dejó percibir la demandante, protegiéndose así a la persona de los altos índices de desvalorización monetaria. Finalmente, como quiera que prosperan las pretensiones de la demanda, corresponde a la Sala fijar las costas y agencias en derecho. Y como quiera que el nuevo estatuto de procedimiento se inclinó por un régimen objetivo en la tasación de costas y agencias en derecho, la Sala condenará a la parte vencida, en este caso a la Nación Ministerio de Educación, a las costas y agencias en derecho, que deberán ser liquidadas por la Secretaría. Y en atención a lo dispuesto en el acuerdo número 1887 del 26 de junio del 2003, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y en atención a los señalados en los artículos 3, 4 y 6 del referido acuerdo, se condenará al pago por agencias en derecho por el valor que resulte de aplicar el 2% a la suma que efectivamente reciba el demandante por las diferencias causadas entre lo pagado y lo ordenado por concepto de indexación de la primera mesada y de la reliquidación del derecho pensional. De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Sala de Decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar la nulidad parcial de la resolución número 0417 del 10 de abril del 2007, mediante la cual la Secretaría de Educación de Boyacá, en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconoció a la actora su pensión de jubilación en cuanto a que no indexó la primera mesada pensional a que tenía derecho la demandante. Y declarar la nulidad de la resolución número 004832 del 20 de agosto del 2013, a través de la cual la Secretaría de Educación de Boyacá, en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó la petición de revisión o reliquidación de la mesada pensional de la parte actora. Segundo, como consecuencia de la declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a realizar la indexación de la primera mesada pensional de la demandante, tomando en cuenta la fecha de retiro efectivo del Servicio Público de Educación, es decir, el 26 de abril del 2004, y hasta el día 28 de noviembre del 2006, fecha en que cumplió a cabalidad el estatus jurídico de pensionada. Tercero, ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a que reajuste a partir del día 29 de noviembre del 2006 la mesada pensional de jubilación de que es titular la señora Gloria Galindo Gil, en cuantía del 75% del ingreso base de liquidación, en el cual deberá incluirse el promedio mensual de todos los factores salariales devengados durante el año anterior al retiro. Esto es, por concepto de, además del reconocido, la prima de alimentación, la prima de grado, la 12ª parte de la prima de vacaciones, la 12ª parte de la prima de Navidad y el sobresueldo del 20%. Como consecuencia del reajuste ordenado en los numerales anterior, condenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a pagar a favor de la señora Gloria Galindo Gil únicamente las diferencias que resulten del valor del reajuste de la pensión de jubilación de que trata los numerales anteriores, con efectividad fiscal a partir del día 3 de agosto del 2009, sumas estas que deberán ser actualizadas con fundamento en los índices de inflación certificados por el DANE y declarar prescrito el pago de las mesadas anteriores a esta fecha.
Quinto, ordenar que sobre los factores respecto a los cuales no se haya realizado los descuentos se hagan las deducciones de ley para seguridad social. Sexto, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría. Se fija como agencias en derecho el equivalente al 2% de la suma que efectivamente reciba la demandante por las diferencias causadas entre lo pagado y lo ordenado por concepto de reliquidación y de indexación. Séptimo, dar cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos en el artículo 192 de la Ley 1437 del 2011. Y octavo, ejecutaría de esta providencia, archívese el expediente dejando las constancias de rigor. De esta manera, la Sala de Decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá ha proferido sentencia en primera instancia y la notifica en estrados. Gracias, honorable magistrado. Me permito interponer recurso de apelación en contra de la decisión que acaba de proferir la Sala de Decisión número 1 por no estar conforme con la misma, el cual sustentaré entre los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 47 del CEPAC. Muchas gracias. Su señoría, es una pequeña aclaración en cuanto a la resolución que mediante la cual se decreta el retiro del servicio de la docencia de la demandante. Esta resolución, si bien es cierto, es del 26 de abril de 2004. En la misma resolución se establece que sus efectos fiscales son a partir del 1 de mayo de 2004. Por tanto, procede, la actualización es a partir del 1 de mayo de 2004. Muchas gracias. Disculpe, señor agente del Ministerio Público, lo que se refiere usted es a la fecha de retiro de la docente. La sala ordena la reliquidación a partir de la fecha de adquisición del derecho pensional, que corresponde al día 29 de noviembre del 2006. El 1 de mayo del 2004, al que usted se hace referencia, es a la efectividad del retiro de la demandante, que no está incluida en la parte resolutiva de la demanda. Su señoría, es que en la decisión hace referencia a la resolución de retiro que se hará efectiva la indexación de la actualización a partir del 26 de abril de 2000. Es una pequeña corrección. Se hace a partir del 26 de abril de 2004, pero la misma resolución estableció que el retiro de la demandante se hace efectiva a partir del 1 de mayo de 2004. Verificado el acto administrativo, le asiste razón y entonces la sala corrige la fecha de la indexación de la primera mesada pensional para que se entienda que es desde el 1 de abril del año 2004. 1 de mayo. Perdón, 1 de mayo del 2004. Gracias, su señoría. Muchas gracias, muy amable. Es el momento de presentar las constancias acerca del desarrollo formal de la audiencia. Si tienen el uso, si consideran que o quieren dejar alguna constancia, bien lo pueden hacer. De parte del apoderado de la demandante no tengo ninguna observación. Muchas gracias a la sala de decisión. Observaciones, su señoría. Sin constancias que registrar. No siendo más el objeto de la presente audiencia, se culmina hoy, miércoles 8 de octubre del 2014, siendo las 12:30 del mediodía. Muchas gracias y buen día. Yo les agradezco muchísimo.